¿Cómo están? Tengan todos muy buen día, buenos días. Damos comienzo a nuestra clase virtual, telemática, de teoría, la última, por cierto, de teoría, de nuestra cátedra Proyectos Artísticos y Culturales 1, el cual durante todo el semestre ha tenido por principal finalidad transferir y visibilizar conceptos esenciales de importancia para la práctica de la gestión cultural. ¿Por qué? Porque los proyectos son una herramienta de gestión cultural. Y como hemos visto durante estos meses, también una importante herramienta para el desarrollo profesional de los trabajadores de la cultura. No solamente un proyecto les va a permitir a ustedes formular y concursar con sus ideas, sino que además les va a entregar una herramienta que los va a diferenciar en el campo laboral, en el desarrollo profesional, de otros pares, de otros colegas, ya que los va a posicionar como creadores, como personas que van a diversificar no solo su quehacer artístico, sino que también van a tener, tal como les mencioné, herramientas, instrumentos de gestión que van a estar al servicio de la comunidad, de sus emprendimientos y también, como vimos en las últimas dos clases, de sus eventuales negocios. Este trimestre ha estado definido por conceptos, el trabajo de conceptos como la gestión cultural, cultura, artes. Revisamos la planificación estratégica, la importancia de poder definir los problemas, sus causas, sus efectos, poder diagnosticar las características, causas, orígenes, las cualidades condicionantes que el ambiente o nuestra institución o nuestra realidad nos impone, nos presenta a la hora de poder desarrollar un plan de acción en base a conceptos metodológicos como son las estrategias, y de esa forma poder llevar a cabo de forma eficiente y eficaz proyectos. Y finalizamos también revisando todo el conjunto de instituciones, el conjunto de actores sociales, de actores eh, eh, y agentes culturales que intervienen en el mundo artístico, comenzando por el Estado, a través de la administración pública, sus diferentes estamentos que están vinculados más directamente con el mundo de la cultura. Revisamos la importancia y cada una de las alternativas que presenta la sociedad civil y todo el fomento que se ha presentado en miras de fortalecer la asociatividad, de buscar que las personas se reúnan en torno a ideales, objetivos comunes, y que esto se viese reflejado en una institución formal que le permitiera actuar en el mundo político, social, en el mundo de los proyectos y acceder a fuentes de financiamiento o de subvenciones a fin de poder gestionar, desarrollar y materializar sus proyectos y su misión y su visión. Y las últimas dos clases, tal como ya habíamos mencionado un par de minutos atrás, estuvimos abordando a todo aquello que dice relación con la empresa, con la posibilidad de transformarnos en pequeños y medianos empresarios, contar con emprendimientos que nos permitan diversificar, no solo diversificar las actividades y acciones que desarrollamos como estudiantes de una carrera artística. Ahora, la última clase está enfocada principalmente a un tema valórico que, que dice relación con la responsabilidad social empresarial. Pero no quiero centrarla solamente en el hecho de mirar la responsabilidad social empresarial como un requerimiento, una demanda, una reivindicación ciudadana con respecto al empresario,
Esa es una de las aristas. Es una de las formas, es una de las maneras que podemos abordar el tema. Es importante, es principalmente el tema que constantemente está en medios de comunicación, de que está en el día a día, en las redes sociales, como la industria, el comercio, la empresa se transforma en un buen vecino, reinvierte, colabora, se inserta en la sociedad de una forma amigable a través de buenas prácticas. Pero también este es un concepto que debe también influir y debe ser aplicado por el resto de las instituciones. Y eso eh, hace que las organizaciones de la sociedad civil, los emprendimientos sociales, las juntas de vecinos, las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones funcionales que hay en los territorios, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones gremiales, clubes deportivos, centros de etcétera, 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 también tienen un rol de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque independiente que buena parte de estas organizaciones, su naturaleza está sustentada en el voluntariado y en la búsqueda de satisfacer necesidades que el Estado o el mercado no logran satisfacer, de en múltiples ejemplos podemos encontrar el tema de los campamentos, el tema de los migrantes, las personas con discapacidad, la igualdad de género, los temas de violencia contra la mujer, el desarrollo de capacidades en niños vulnerables, niños y niñas vulnerables, en fin, la gran variedad y el gran arco que se genera en el cual nosotros podemos trabajar como una organización de la sociedad civil. Y dentro de eso, las agrupaciones artísticas y culturales también forman parte de ese espacio, de esos agentes de cambio, agentes culturales, agentes sociales. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial, en este caso, vamos a dejarla como responsabilidad social, aun cuando los conceptos están claramente inspirados en mirar a la empresa, fiscalizar, controlar, supervigilar desde un rol ciudadano, desde una búsqueda de que el Estado, a través de los gobiernos y de la ciudadanía, establezca determinados parámetros que hagan que una empresa, que un empresario se comporte con definida ética y moral en relación con su entorno. Dicho lo anterior, vamos a la esencia de la responsabilidad social. En este caso, la responsabilidad social es un tema ético, es un tema de principios y valores, que no se traduce en cumplir la ley. Eso es súper importante. Una empresa, un grupo, una asociación, por el hecho de cumplir la ley, no está haciendo responsabilidad social, ya sea empresarial, comunitaria, les vuelvo a insistir, no importando la persona jurídica, no importando el tipo o naturaleza de organización a la cual nosotros estamos observando, diagnosticando o estudiando. Es transversal. Es decir, nosotros hacemos más, mejoramos, damos un paso más allá de aquello que la ley nos manda. Por lo tanto, aquí el rol del Estado es muy importante, porque a través de sus instituciones democráticas, como es el Congreso Nacional, y en este caso chileno, al tener el presidente de la República un fuerte rol como colegislador, tienen una importancia vital al momento de fijar la legislación. Y ese es un tema. Y ese es el tema que normalmente, recurrentemente, vemos en los noticiarios y en las redes sociales con respecto a determinadas prácticas. El cumplimiento de normas, el cumplimiento de una ley en determinado territorio. Es por ello que la responsabilidad social no se basta ni se agota con el cumplimiento de la ley, sino que está en asumir compromisos que van más allá de aquello que establece la ley.
Esto va a ir, evidentemente, va a ser progresivo y también proporcional al tamaño de la empresa y también a la naturaleza de, de las gestiones, de las acciones que ésta desarrolla en el día a día. Por lo tanto, esto que comienza responsabilidad social empresarial como un tema potente en el área ambiental, fue trasladándose a otros aspectos del desarrollo de una institución. Y de esa forma, elementos económicos, elementos sociales, elementos laborales, fueron sumándose a este concepto que se inicia medioambientalmente en cuanto a mitigar, neutralizar, disminuir el impacto de la industria. De esa forma, nosotros estamos viendo que es un concepto ético que le pide a quien está ejecutando la acción no solamente cumplir con la ley, sino que además dar más, superar eso, cumplirla y además añadirle otros elementos que mejoren la calidad de vida de su comunidad y la del vecino. Que no solamente se quede en un tema económico, que no solamente se quede en un tema de material, de cumplir por cumplir, sino que aspire a altos estándares, a una excelencia de gestión, que piense en la sociedad, en lo colectivo y en los impactos que se pueden generar de la acción. Recuerden que toda acción humana va a generar acción, va a generar una reacción. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. De hecho, nuestra participación social lo tiene y con mayor razón nuestra constante interacción con el medio ambiente. En este orden de cosas, vuelvo a insistir que es un concepto que no solamente le quepa, le incumbe a la empresa, no solamente le incumbe a la minera, no solamente le incumbe a la industria, al gran empresario, al financista, al millonario, a nosotros también. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social? Y las organizaciones artísticas, las organizaciones comunitarias, ¿cuál es su responsabilidad social? Quizás, muchos podrían decir, bueno, pero muchas de ellas el voluntariado tiene fines nobles. Sí, y con ello está satisfaciendo la naturaleza de la organización y le está haciendo un bien, está colaborando como una organización intermedia de la sociedad a los fines comunes de todos, el bien común. Está promoviendo el bien común, la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero existen a lo mejor elementos que no tienen que ver con la acción per se, como los vamos a ir viendo, y que dicen relación con prácticas de probidad y transparencia. Evidentemente, inclusive, hacer, proyectar, formular y ejecutar lo que el otro necesita, no lo que nosotros queremos hacer. Siempre pongo el ejemplo de que nos serviría ir a trabajar con los esquimales si queremos llevarle refrigeradores. Han visto muchas veces el meme, está el vendedor y que le está ofreciendo un refrigerador en un iglú. ¿Cuál es la responsabilidad social? Quizás estamos cumpliendo con el objetivo formal, pero finalmente ese grupo humano no lo requiere, no lo necesita. Y nuestra responsabilidad social se transforma en una especie de justificación de nuestro ego y de nuestra vanidad por aparentar. Ojo con eso. Por eso la responsabilidad social de las instituciones y de las organizaciones es transversal, independiente que en diferentes niveles nosotros podamos tener presente que los millonarios, las personas que ostentan poder económico y político, las grandes empresas, la gran industria, tienen una mayor responsabilidad porque sus impactos son mayores, absolutamente abrumadores si lo comparamos con el ciudadano común o con una pequeña organización filantrópica. Pero eso no le exime de cumplir con algunos estándares como es el constante crecimiento, perfeccionamiento y superación a fin de tener estándares altos y una mejora continua en la prestación del servicio del voluntariado que estamos ejecutando.
En ese sentido, aquí es donde están las grandes cualidades de la responsabilidad social y que podemos ver en la lámina. Y que la asociamos con una responsabilidad social corporativa, es decir, de cuerpo, de cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de asociarse, de un grupo de personas, de un grupo de instituciones que trabaja y se desarrolla en determinado rubro o área de la economía o tiene su emprendimiento social enfocado a trabajar determinados aspectos vulnerables de nuestra comunidad. En este orden de cosas, esta responsabilidad social siempre es voluntaria. Les vuelvo a insistir. Una cosa es cumplir la ley, otra cosa diferente es subir los estándares. Es decir, yo puedo dar más, yo puedo mejorar aún más y no quedarme simplemente con el mínimo, que es la ley. Es decir, estamos buscando un mejoramiento continuo que vaya creciendo, desarrollando, que sea progresivo. En segundo lugar, y que dice relación con lo anterior, está la superación de los requisitos legales. O sea, no sacamos absolutamente nada. Sí, una legislación, por un ejemplo de legislación laboral. Gritar a los cuatro vientos que somos una institución, un grupo que trabaja, que emplea personas con discapacidad, si en el fondo lo que estamos haciendo es cumplir con la ley que mandata tener determinado número de personas con discapacidad con su carnet al día, dependiendo del número de trabajadores con que cuenta la organización. Estamos cumpliendo la ley. Por lo tanto, sería falso, sería llamar al engaño, el señalar que una institución lo hace y que tiene dentro de sus políticas, dentro de su mirada, dentro de su concepción valórica, trabajar con personas con discapacidad cuando uno revisa la nómina y hay uno. Y con ese uno lo que se evita es la fiscalización, la denuncia ante la inspección del trabajo. No se saca absolutamente nada. Diferente es que esa empresa tenga una política interna que señale que van a haber cuotas, que van a tener un porcentaje o van a promover la inserción laboral como política general. Y no nos encontremos con uno, sino que nos encontremos con varias personas con discapacidad en cualquiera de sus formas y tipos, que esté presente y que efectivamente pueda trabajar a la par. Ustedes me dicen, bueno, ¿y eso en qué otra cosa se puede traducir? Es que no basta con el hecho de superar la norma, sino que a igual trabajo, igual paga. Es decir, es otro ejemplo el tema de la remuneración. Y eso se da fuertemente en la situación de diferencias generadas de remuneraciones entre hombres y mujeres. No basta con pagar la misma cantidad, sino que se tiene que, una cosa es igualar y otra cosa es reconocer las diferencias por mérito o currículum, sin importar el género. Por tanto, si se dan cuenta, siempre se trata de superar los requisitos legales. Y obviamente eso, superar lo que te están pidiendo por obligación, por deber, va a ser voluntario. Todo esto se traduce en estas consideraciones o compromisos. Y acá donde les encanta a quien fuere, quien esté levantando esta bandera, como les contaba, pregonarnos a los cuatro vientos, porque es muy cool ser responsable socialmente. Entonces, ahí enarbolamos banderas éticas, sociales, económicas, ambientales, pero tenemos que llevarla a la práctica. No sacamos nada con tener un eslogan o tener una fachada, una careta. Si en el fondo lo que estamos haciendo es vender humo. Ahora, insisto, la responsabilidad social es ética. Está llamada a una moralidad de cómo nos debemos comportar en sociedad si somos organización. Por lo tanto, insisto, no estamos obligados
Pero si nos vamos a comprometer, tenemos que ser fieles a dicho juramento, promesa, compromiso social. Y obviamente, y vuelvo a otro tema que no quiero dejar pasar por alto porque lo vamos a ver desde el día 1 de los proyectos en nuestro segundo semestre, que dice relación que estar atentos e implicados con los grupos de interés, con los actores del territorio, con los clientes, con los usuarios, con los beneficiarios. Tenemos que concretar acciones que efectivamente le entreguen un plus. Económicamente le podríamos señalar, lo podríamos mencionar como un valor agregado. Dar el 110%. Y ese 10% es extra, porque efectivamente estamos buscando un cambio, buscando una mejora real, eficiente. Pero no pensando en la vanidad y el ego. Eso es lo que insisto. Por eso muchos proyectos se caen. Muchos proyectos simplemente duran menos de lo que canta un gallo. Porque está motivado por pasiones como el ego y la vanidad que no convocan. Y si convocan, pueden transformarse en un eslogan. Y el ego y la vanidad nos va a desviar del camino. Por lo tanto, de ahí que todas las personas y grupos que participan en una empresa, organización, clientes, trabajadores, proveedores, los socios, los accionistas, la competencia. También es importante tener la competencia para poder trabajar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y sacar estrategias. Deben estar presentes, deben estar alertas de cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, sus avances, para que toda acción que uno desarrolle vaya de la mano con un beneficio concreto y que no se quede en el eslogan o derechamente en una fachada. En este orden de cosas, en los tratadistas, las personas que se han especializado en esta área, que regularmente están pensando, están escribiendo, publicando, han determinado, han definido, han llegado a algunos consensos, se ha llegado a algunos consensos de que la responsabilidad social empresarial cuenta con tres grandes esferas que deben estar equilibradas, que deben estar en constante interacción para que podamos tener un concepto integral. Y eso dice relación con el tema social. Nosotros debemos propender a un bienestar social, tanto interno como externo, es decir, no solamente satisfacer las necesidades de aquel grupo, satisfacer la necesidad o alcanzar la meta para concretar el objetivo que nos planteamos como asociación o como artista, como trabajador, cuando presentamos un proyecto, sino que además tiene que tener un vínculo súper potente en lo interno, con actitudes, acciones que se reflejan en los equipos de trabajo y en las formas como esa empresa o ese equipo de trabajo organizado para ejecutar un proyecto se vincula con los líderes, con los representantes, con las jefaturas. No podemos solamente quedarnos en el bien al otro, sino que también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que regalonearnos, ser buenos compañeros de trabajo, propender a un orden, a una transparencia, a un trabajo que permita el desarrollo colectivo. De ahí la importancia de las personas dentro de un aspecto social,
porque estamos precisamente apuntando a un cambio de mentalidad en que no es un número o un operario más o un prestador de servicios más, sino que estamos valorando el concepto de persona en su más amplio sentido de la palabra, de forma integral, como profesional, como persona. Y esto va de la mano con temas económicos, que tienen que ver con la inversión, con el gasto, con la inversión por el hecho de tener deferencia con las comunidades donde uno va a ejecutar la actividad, tomar el parecer a la comunidad en algunos temas de relevancia que se traducen en prácticas de buen vecino, esa comunicación necesaria que es importante tanto con las autoridades, como con la comunidad, transparencia, probidad, participación ciudadana, consultas ciudadanas, es decir, todo lo que diga relación con un comportamiento de buen gobierno, de prácticas que llamen a la transparencia, a la democracia. Eso también es responsabilidad social empresarial. Aquí no sacamos absolutamente nada con ser una gran empresa y destinar, según nuestro parecer, determinado espacio privado sin consultar a la ciudadanía. En estricto rigor, y acá aplicándolo a un caso concreto, ese dueño perfectamente puede destinar a lo que él desee determinado espacio, porque estamos hablando de propiedad privada. Es el dueño. Y acá, casos, hay por montones. Temas, materia patrimonio, podemos ver regularmente cómo los medios de comunicación cubren situaciones particulares como qué pasa con la servidumbre en la línea férrea en Antofagasta, qué pasa con la estación Valdivia, qué pasa con las antiguas casonas, que tienen privados, son propiedad privada y que son declaradas monumentos nacionales. Ahí les coloqué simplemente la punta del iceberg. ¿De qué sirve hacer lo que nosotros queremos? ¿Por qué no tenemos esa deferencia de consultar a la ciudadanía qué les gustaría? Porque claro, esa acción de ostentación filantrópica y de buen samaritano, de disponer X cantidad de millones de dólares para salvar algo, simplemente por el hecho de que yo tengo la plata y yo quiero hacerlo, no es muy de responsabilidad social que digamos. ¿A qué le preguntaron? ¿Consultaron? ¿Tuvieron la deferencia? Aquí tampoco se supone, se tiene que traducir en una, que todo se lleve a consulta. Pero el trato de buen vecino, el trato de buen vecino, de hacer la consulta antes de tratar de sondear qué satisface, qué haría feliz a la población y cuáles son sus necesidades. Y no solamente el hecho de imponer porque yo tengo los recursos y porque yo quiero hacer. Es un factor muy importante a tener en consideración al momento de practicar la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social, tal como señalaba la lámina anterior, corporativa. Y claro, volvemos a la esencia de la responsabilidad social, que es el tema medioambiental, con todos aquellos compromisos que tienen que ver con el planeta y que en buena parte lo más popular o lo más conocido, lo más contingente en materia de responsabilidad social. Entonces, cuando nos enfrentamos a la responsabilidad social, empresarial o corporativa, siempre vamos a tener dos fuerzas, la externa y la interna. Dice relación la externa con todo aquello que está fuera de la organización o de la empresa, y la interna con nuestras propias acciones que afectan a nuestros equipos de trabajo o a nuestras planillas, dotaciones de trabajadores. Y en este orden de cosas, cuando nosotros acabamos de ver esos tres universos que tenían que integrarse y trabajar mancomunadamente para que se entendiera efectivamente que estamos frente a la responsabilidad social laboral, aquí en esta lámina podemos ver una serie de ejemplos que traducen lo que yo les comentaba. Responsabilidad social interna, una empresa o una organización, una fundación o una transnacional, da lo mismo. Vamos a colocarla en el mismo lugar porque estamos hablando de mínimos comunes para una correcta práctica de estos principios.
beneficios sociales, conciliación, gestión de la diversidad, igualdad de género, desarrollo profesional y formación, inclusión de colectivos desfavorecidos, accesibilidad. En la interna, sociales. Todos estos elementos están, como les mencioné, expresados en la ley. Pero aquí nosotros lo que buscamos es buscar generar las condiciones para dar más. Y en lo externo, este trabajo se traduce en voluntariado, en creación de empleo e implicación de colectivos desfavorecidos. Por lo tanto, en el ámbito social, no nos podemos quedar, como muchas veces escuchamos a personas que les falta mucha calle, algunas instituciones del fomento productivo nacional que dice, yo cumplo con mi responsabilidad social por dar empleo. Sí, claro, nominalmente, pero ¿y la calidad del empleo? ¿Cómo están las prácticas de conciliación, el ambiente laboral? ¿Qué beneficios, más allá de lo que establece la ley, que es obligación, usted da a sus trabajadores? ¿Le da la oportunidad de desarrollarse profesionalmente? Capacitaciones, le da la oportunidad para que dedique tiempo a su estudio, le da tiempo para que se lo dedique a su familia. ¿Cuántas personas con discapacidad tiene trabajando en su empresa? Profe, Sí, adelante, Catalina, cuénteme. estaba pensando que si yo veo que la empresa, por ejemplo, no cumple con alguna de estas cosas, se puede demandar, me imagino, como que por ser su obligación, algo así. No, en el caso de la responsabilidad social, tal como mencioné, es más allá de lo normado. O sea, si te piden uno, tú cumples con uno, tú das dos. Ah, ¿Me claro, o explico? sea, fuera de, sí, fuera de lo que ellos pueden hacer, como más allá de lo Exactamente. que dice Solamente, la pero ley. queda solamente en la ética, en lo Claro, ético. claro, como a qué tan buena es la empresa o qué tan bien trata a los trabajadores. Exactamente. Y ahí Pero tú me puedes refiero decir, a lo que sale acá como escrito, como, no sé, la gestión de la innovación, por ejemplo. eh, Si ellos no cumplieran con eso, ahí uno puede decir, oye, no, pues están mal pero y se queda en demandar. eso. Pero en el caso de la responsabilidad social, al ser un tema valórico, al ser un tema ético, queda en eso, en que qué tan consecuente y qué tan proactivo eres con lo mismo que estás declarando. Ahí creo yo el tema, y esto es súper potente en otras sociedades, no tanto en la chilena, ni en la latinoamericana, por decirlo de alguna forma. Este tema de la responsabilidad social y de cumplir más allá de los estándares y de que ese dar más, porque quiero que todo mejore, es súper bien visto en sistemas como el japonés, el europeo o el norteamericano. La Sí, yo creo trascendencia. que acá se confunde quizás con esa como adoración a la empresa. No sé si ha visto, hay un meme re bueno de una persona que se va transformando en un payaso. Y al lado va diciendo como la evolución de, no, si me enfermo, pero voy igual a trabajar. No, si sacrifico a mi familia, trabajo igual. Y así. Yo creo que se confunde Exactamente. quizás con eso, que no se refiere a eso, no es como desvivirse por el trabajo si uno no vive para trabajar. Se refiere a hacer las cosas bien, a ser eficiente, pero acá yo creo que se confunden esos dos conceptos. Exactamente. Y tú apuntas bien desde otra perspectiva de tu propia responsabilidad social con tu familia. O sea, es muy bien dicho el tema de confundir estar camiseteado con la empresa con el hecho de que abusen de ti Sí, o que es te fuerte. pidan más. Eso también es responsabilidad social. Mira, date cuenta que se genera, por eso te digo que es interna y externa. Se da para ambos lados, porque finalmente todo impacta. Si tú no tienes las condiciones, obviamente que no vas a poder rendir. Y si dicen que te van a entregar las condiciones por mandato legal, bien, están cumpliendo con lo mínimo. Lo importante es que la responsabilidad social da un paso más allá y te entrega mayores beneficios o mayores condiciones que no necesariamente son materiales. Ojo con eso, no necesariamente se tienen que traducir en dinero, en objetos, en cosas, sino que dicen relación con un tema de trato,
O sea, el hecho de tener buenas prácticas como responsabilidad social en materia de igualdad de género y de promoción, fomento a los derechos de la mujer, no se tiene que traducir inclusive en un hecho de tener 50 y 50. O sea, la paridad per se no es lo básico. O sea, no sacamos absolutamente nada con tener paridad si tenemos ante mismo trabajo, diferente paga. O si las prácticas de mansplaining, que es el hecho de que el hombre ningunea la idea o la postura laboral, idea de solución, la opinión profesional de una mujer por el hecho de ser mujer, no se radican. O sea, ahí es donde va. El tema siempre tiene que ser integral, siempre dando más, porque si no nos quedamos en el cumplimiento de la ley, de la norma, y no vamos a estar generando un real cambio como es el espíritu de la responsabilidad social. Por eso vuelvo al ejemplo. Cuando un empresario señala que él practica la responsabilidad social por la creación de empleo, es una gran mentira, porque bajo su misma lógica ideológica, estamos haciendo un intercambio de bienes. Yo trabajo, tú me pagas. Pero ¿cuáles son las condiciones? O sea, dar trabajo per se es el piso. Tener paridad de género es el piso. Incorporar la diversidad sexual y a las personas con discapacidad al mundo laboral es el piso. O sea, la sociedad ha evolucionado de tal forma que estos conceptos ya son los mínimos requeridos para entendernos y comenzar un incipiente diálogo de responsabilidad social empresarial. La idea es que la ley sea superada por la buena práctica. Y si eso lo llevamos, porque estamos hablando de un tema social, ahora lo podemos llevar perfectamente a un tema económico. Transparencia y comunicación, sistemas de gestión de calidad, eficiencia, modelos de excelencia, innovación, medición y seguimiento. O sea, el hecho de que lo vamos a llevar al tema del trabajador, la responsabilidad social de un trabajador, de efectivamente ocupar el tiempo y no holgazanear, no procrastinar, no sacar la vuelta. También es un tema de responsabilidad social. Claro, me van a decir, pero profe, no es proporcional entre lo que hace Andrónico Luksic a lo que hago yo en el trabajo. Sí, pero creo que con pequeños gestos se empieza a cambiar el mundo. Obviamente que al otro caballero podemos exigirle más. Porque, y acá, nuestros multimillonarios son bien rascas, vamos a decir las cosas por el estilo. Mientras tanto, tú ves en Europa, no son Douglas Tompkins, con eso se los quiero decir. O sea, esa es la diferencia que existe entre Douglas Tompkins y nuestros empresarios. Douglas Tompkins es Don Douglas. Y nuestros empresarios peleando hasta por el vuelto de 10 pesos. Y con un discurso bastante vacío respecto al tema de su responsabilidad social y empresarial, porque al final termina siendo más una oda y un canto a la vanidad que al hecho de, porque yo me pregunto, muchos podrán decir, oh, es que donamos $1.000.000, $2.000.000 a la Teletón, pero con lo que tienen perfectamente podrían estar apoyando a las zonas vulnerables o construyendo un hospital. Estamos hablando de las mayores riquezas del mundo. Y uno lo ve, ya, si vemos Farca, es el otro extremo, es más farandulero, pero el espíritu. Pero bueno, también tiene que ahí nos metemos en otro tema que no tiene que ver con la cátedra, que tiene que ver con nuestra construcción social. Y ahí participan muchos elementos. Y en el plano medioambiental, que tal como les señalaba, esto nace desde esa perspectiva, desde ese mundo, lo interno es la ecoeficiencia, la reducción de emisiones, reciclar. Perfecto, esa es la interna. Y en la externa, conservación del entorno, la compensación de emisiones, la formación ambiental. O sea, aquí estamos hablando que esto es interno y externo. No solamente dice relación con lo que nosotros hacemos con la comunidad,
sino que también con nuestra propia comunidad. Y no solamente se trata con cumplir la ley, sino que es ir más allá de la ley. Entonces, ¿cuáles son los actores que intervienen en la gestión de la responsabilidad social empresarial? En estricto rigor, son todas las personas, es la comunidad. La responsabilidad social es un concepto comunitario que parte desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más humilde hasta el más poderoso. Aquí estamos hablando de una igualdad total, de un cumplimiento ético y moral con respecto a determinadas prácticas, acciones que van en beneficio de construir entre todos una mejor sociedad. Por lo tanto, ponemos a disposición de este colectivo nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros sueños, y buscamos que entre todos podamos dar un granito más dentro de nuestras posibilidades, proporcional a nuestra realidad. Pero en el fondo, la responsabilidad social que está muy mirada al aspecto empresarial, yo también, y con esto vuelvo a apoyar, a reforzar lo que señalé, también están llamadas las organizaciones de la sociedad civil. Buenas prácticas internas y externas. Las agrupaciones culturales también, las fundaciones, las juntas de vecinos, los sindicatos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos buscando a través de la responsabilidad social empresarial es mejorar la comunidad a través de la instalación e interiorizarnos y convencernos de que existen prácticas que son buenas para la comunidad. Y si es posible mejorar más allá de lo que nos están pidiendo hacer, bienvenido será, porque se va a traducir en bien común, en progreso y en desarrollo de la comunidad. De esta forma, nosotros podemos empezar a ver este círculo virtuoso de la responsabilidad social, que se empieza a traducir en procesos, en prácticas, que tal como señala la lámina, van desde un tema muy externo como de las emisiones, eh, cómo reciclamos, cuál es el uso de los recursos naturales, desde el ámbito económico, los precios, los cumplimientos de los plazos, transparencia y probidad, y del ámbito social, derechos humanos y condiciones laborales, solamente por nombrar algunas. Todas estas en su conjunto son las que provocan un intercambio fructífero, un intercambio positivo entre cada uno de los actores que participa en la comunidad. Bueno, de esa forma, con este mensaje que engloba a todos los agentes culturales, porque estas son las normas que debieran aplicar por ética, por principios, por valores, todos los agentes culturales que participan en nuestra instancia, y eso llevado a diferentes aspectos de la economía, se concluye la unidad número 3 y con ello la primera parte de esta cátedra, que tal como les mencioné al principio, tenía por objetivo principal poner a disposición de ustedes conceptos generales que les van a facilitar su trabajo y desarrollo personal y laboral, y también en miras del segundo semestre, que va a ser mucha práctica porque vamos a estar formulando nuestros proyectos. Y ese es el gran objetivo del segundo semestre, y tal como lo fue en este, ustedes son los que se ponen la nota, cumpliendo con los requisitos mínimos. Así cumplen con los requisitos mínimos, tienen el 4. No sé si se han dado cuenta. Y si hacen responsabilidad social con su carrera, les va a ir bien. ¿Qué se nos viene? En consideración a la programación horaria, el próximo martes no nos reunimos, no nos juntamos, de modo tal de que puedan disponer de esas 2 horas y de estos días y de este fin de semana largo para que
tengan a mano, revisen, lean aunque sea una vez la documentación de lectura obligatoria, que es parte, y de ahí van a salir las preguntas, y también van a salir de las clases. De la prueba que van a rendir el día jueves, 1 de julio, la última prueba, que es de términos, selección múltiple, verdadero y falso. La rúbrica, las condiciones de evaluación van a ir en un correo que les voy a estar enviando dentro de las próximas horas. Siempre les recuerdo que como son conceptos generales y estamos apuntando al hecho de que ustedes manejan nociones, pueden tener los documentos a la vista. La idea es que tengan la capacidad de reconocer los conceptos principales que se han visto. Aquí no hay que memorizar nada, simplemente comprender. Y como el que tiene la plata pone la música, y tenemos que acostumbrarnos a cumplir con normas, como bien lo han hecho todos quienes le ha ido bien en este semestre, la prueba se va a desarrollar en horario de clases. Y ahí van a tener el tiempo para poderla desarrollar. Así que desde ya están avisados para que quienes han participado normalmente de las clases telemáticas no les va a costar nada. Quienes no han participado tanto o nunca han aparecido, bueno, pongo las reglas, pongo las normas y la hora se desarrolla en esa instancia. Así que a preparar los documentos y nos estaríamos viendo, creo yo, ya el próximo semestre, por cuanto la materia en forma teórica ya ha concluido con esta clase, solamente nos falta la prueba, y vayan motivándose con sus ideas, porque la idea es que a diciembre de este año se tenga un borrador de formulación de proyecto de cuál va a ser su nota final para el segundo semestre, de las mismas ideas que ustedes quieren plantear y que vamos a ir trabajando durante el semestre. Así que dejo abiertos micrófonos por si existe alguna duda, alguna consulta sobre lo que se viene y sobre lo que tenemos que trabajar. Bueno, ha sido un gusto. Nos estamos viendo en el segundo semestre. Quedan abiertos los canales de comunicación, correo electrónico. Les reitero, jueves durante la mañana va a ser la prueba. Así que éxito, que tengan un bonito fin de semana. E insisto, último dato, bajen, descarguen, léanlo una vez. Si vinieron a clase, van a rendir la prueba en 15 minutos. Así de fácil está. Así que un abrazo y nos estamos viendo el segundo semestre. Cuídense y bonito jueves para todos.